Vamos a iniciar este estudio bíblico con una oración para que Dios nos guíe a todo lo que vamos a estudiar y aprender y poner en práctica. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro y perdona nuestros pecados, y te suplicamos que esto que vamos a aprender, que esto que tú nos vas a enseñar este día, Señor, a pesar de las dificultades, tú nos vas a enseñar a permanecer siempre tomados de tu mano. Gracias, Señor, por el inicio de este estudio. Te suplicamos que nos ayudes para que lo podamos poner en práctica a día a día. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. El tema de este día es el desastre de Ocosías y Atalía. Vamos a ver en el transcurso de estos versículos, vamos a conocer en este capítulo 22 de Segunda de Crónicas, del versículo 1 al 12, vamos a conocer qué es lo que sucedió con este rey Ocosías y esta señora Atalía, y vamos a ver cuál fue el desastre en sí que ellos hicieron en la vida de un pueblo. Vamos a comenzar por conocer la línea genealógica de estos reyes para que le sintamos sabor al estudio. Los reyes que estuvieron en Judá, los personajes que ejercieron como reyes en el pueblo de Judá. Y entre estos reyes vamos a conocer quiénes hicieron lo bueno, quiénes hicieron lo malo. Entre ellos podemos mencionar, desde la división del reino, vamos a conocer a Roboam. Luego le sigue Abías. Luego contamos con el rey Asa. Pudimos ver en un estudio que el rey Asa hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y tenemos a Josafat. Luego tenemos a Joram. Joram, podemos ver que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el capítulo 21 podemos ver paso a paso lo que este rey hizo de mal. Apartó todo lo que Josafat había hecho, todo lo que su antecesor Josafat había logrado. Recordemos un poco del rey Josafat. Josafat salió de la línea de la comodidad. ¿Por qué? Porque Josafat, guiado por el Espíritu Santo, fue y enseñó la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Los 5 libros del Pentateuco. Hagamos un reconocimiento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son los libros de la ley, llamado el Pentateuco. Y Josafat enseñó a todas las ciudades de Judá la ley. Porque recordemos que ya se les había olvidado. Y siempre debemos tener el contacto con la palabra de Dios. No nos debemos apartar de este maravilloso libro. ¿Por qué? En ese tiempo ellos solo tenían 5 libros. Ahora nosotros gozamos de más libros. Y lo importante es que cada libro nos tiene una buena enseñanza. Y todo para que lo podamos digerir despacio, sin correr, y que le sintamos sabor a la palabra de Dios y a ese acercamiento a su palabra. Y la palabra sabemos que es Jesucristo. Entonces, volviendo
al estudio de Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Saca tu Biblia y acompáñame. Vamos a ver qué es lo que nos dice sobre esta historia bíblica. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento habían matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. A este rey se le conocen por varios nombres: Ocosías, Ocosía y Joacás en hebreo. Y Ocosías, su significado en hebreo significa Jehová toma. Según vayamos avanzando en el estudio, vamos a ver que aquí sucedió algo, que a pesar de que tenía la oportunidad de tomar la vida de este rey impío, al leer los capítulos anteriores podemos entender que el pecado no vale la pena. No vale la pena. Porque podemos entender de que estos reyes, a pesar de que habían tenido ejemplos históricamente de los reyes anteriores, no quisieron hacer lo bueno. Quisieron tener poder sin importar ni tomar en cuenta la palabra de Dios. Y veamos esto, que no era un rey ajeno a la realeza, era un familiar, era un hijo. Y a pesar de eso, cambiaron de dirección todo lo que estaban haciendo. Vamos al versículo 2. Versículo 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. Reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atila, hija de Omri. Podemos ver que en los capítulos anteriores se puede entender que el pecado no vale la pena. Y aquí podemos mencionar una palabra: levadura. Levadura en el Antiguo Testamento significaba pecado, pecado o mal. En el Antiguo Testamento se menciona 22 veces la palabra levadura y en el Nuevo Testamento se menciona 17 veces. Podemos citar levadura en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver qué dice. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Ahí estaba la orden de Dios, diciéndole a Moisés esto antes de que fueran tomados todos los primogénitos. Es la 10ª plaga en Egipto. Y esta iba a ser la forma de manchar los dinteles y las columnas. Pero para eso tenían que comer sin levadura. Ahí podemos entender de que la levadura esto fue justo antes de la Pascua, justo antes de destruir a todos los primogénitos que habitaban en Egipto, salvo aquellos primogénitos de Israel. Dios da instrucciones muy claras a Moisés y a Aarón que debían de hacer para celebrar esa fiesta, y a esto se le iba a llamar la fiesta de los panes sin levadura. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Y aquí nos surge una pregunta. Podemos entender de que todos tenemos un libre albedrío. Todos tenemos libertad de tomar buenas decisiones y malas decisiones. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Quién animó a Ocosías a hacer el mal?
Vamos al versículo 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Acab es el rey de Israel, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. ¿Se dan cuenta? Aquí de esta forma podemos entender que como padres, como líderes, como amigos, podemos influir en todos los que están a nuestro alrededor. Y aquí la triste historia, porque la misma madre de él le infundía a hacer el mal. Y ya vamos a ver quién es esta persona que hacía el mal, que le gustaba tener poder y sin importarle a quién le hacía el mal. Versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Se dan cuenta? Todo el problema que ocasionó aquí los malos consejos. ¿Se dan cuenta qué es lo que ocasiona tomar una mala decisión? Siempre debemos estar preparados para aprender de la verdad, porque muy familiares pueden ser, pero nos pueden estar llevando al camino no correcto para Dios. Debemos comprender este gran ejemplo de vida en este versículo 4, que debemos estar parados en la roca. Debemos entender de que los malos consejos nos llevan a la perdición. Y aquí podemos entender que no precisamente los malos o buenos consejos vienen de afuera. Los malos y buenos consejos están cerca de uno. Pueden estar dentro de la familia. Y con esto no te quiero decir que vas a ver de menos a la familia. Primero, veamos dónde estamos parados. Por eso es justo y necesario que aprendamos y leamos la palabra de Dios, porque aquí Él nos da los ejemplos de vida y nos pone los ejemplos de personas por muy alta que estuviera su liderazgo, estaban expuestos a tomar malas decisiones, no porque eran los líderes que ellos tenían la verdad, sino que aquí podemos ver que estaban expuestos a cometer faltas, a cometer errores. Y estos errores eran tan grandes porque se iban a llevar en cuenta a un grupo, a un pueblo, a una ciudad, a la familia. Este gran ejemplo de vida nos muestra a estar tomados de la mano de Dios para tener sabias decisiones. Versículo 5. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Aquí vamos a entender, vamos a hacer una pausa y vamos a comprender de que aquí Joram no era el padre de Ocosías. Aquí era otro Joram, otro personaje. Este Joram era hijo de el rey Acab, rey de Israel, porque el padre de Ocosías, Joram, era hijo de Josafat, rey de Judá. Así es que ya entendiendo esto, continuamos con el estudio. Aquí podemos entender de que cuando estos reyes se reúnen para ir a la guerra, era una gran necedad de hacer lo malo y no se detuvieron a tomar en cuenta las historias de su nación, tanto Judá como Israel. No se detuvieron, a pesar de que Josafat años antes
había enseñado la palabra de Dios. En ese momento, la ley de Jehová. Y aún así, no podemos entender de que a veces no queremos tomar las cosas buenas. A veces nos queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Hay más satisfacción en hacer las cosas para Dios o las cosas que Él nos está mandando a hacer. Porque ellos tenían ejemplos de victoria, la fidelidad de Dios que había acompañado a reyes anteriores, la fidelidad que había estado ahí. No les importó eso. No quisieron poner atención a eso. Es como nosotros en este momento. Tenemos ejemplos para que los pongamos en práctica. Ejemplos de vida, ejemplos de líderes, ejemplos de naciones, ejemplos de pueblos y también ejemplos de familia que podemos poner en práctica en estos días, porque Él ya nos dejó el manual. No podemos llegar a decir de que no lo sabíamos, porque ya Él nos dejó el manual. Ahora está en nosotros en tomar la decisión de buscar más de Dios, acercarnos a la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que como reyes ellos habían tenido ejemplos de vida. Aquí podemos ver que el corazón humano es olvidadizo e ingrato. ¿Por qué? Porque prefirieron hacer el mal. Vamos a Romanos 6:23. Veamos qué es lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. Miren lo interesante. Lo que estamos hablando de las malas decisiones y del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Más claro no puede estar. Más clarito y transparente no puede estar. Versículo 6 dice: y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot. Ramot era una ciudad de refugio de Galaad, y Jezreel significa Dios siembra. Peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Y aquí nos encontramos una pregunta: ¿qué fue lo que provocó la caída de Ocosías? Versículo 7. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab, rey de Israel. Aquí podemos entender de que Jehová había proporcionado todo para que Jehú eliminara a estos reyes malvados, que era la única forma de eliminar la maldad. Y aquí Jehú ya había sido ungido por Jehová. Y nos surge la siguiente pregunta: ¿quién mató a Ocosías? Versículo 8. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Aquí está nuestra respuesta. Jehú eliminó a Ocosías. Vino a visitar a Joram. Todo ya estaba planificado. Él vino solo a recibir su castigo. De esta forma es como todos tropezamos, como dicen, en la misma piedra. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente a cometer y a tomar malas decisiones. Versículo 9. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron:
es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Miren qué interesante. Aquí salió a relucir Josafat, un buen rey que tomó buenas decisiones. Aquí podemos ver, han de haber dicho, mira el papá de este, mira el abuelo, mira el tío, mira la mamá. Le dio buenos consejos y no los quiso poner en práctica. Prefirió buscar lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil en la vida de una persona? Hacer lo malo, porque eso no cuesta. Hacer lo bueno es lo que cuesta. Y es necesario que lo pongamos en práctica. Y aquí la última frase que dice, no tenía fuerzas para poder retener el reino. Con esto podemos entender de que aquí, como todos los habían eliminado, a los reyes de Israel, a los reyes de Judá, la línea genealógica se cortaba. Pero miren lo interesante de Dios, lo interesante de nuestro Dios. Él siempre tiene cuidado de eso. Y no importa el tamaño, hasta lo más mínimo, Él tiene cuidado de esa línea genealógica. Veamos por qué. Versículo 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Aquí viene la señora, miren, a destruir todo. Aquí el mal quería tomar ventaja. ¿Se dan cuenta? Que de nosotros libre albedrío está en tomar las buenas decisiones. Porque si este rey Ocosías hubiera hecho lo bueno ante los ojos de Jehová, si ya traía una línea de que el pueblo se había mantenido por mucho tiempo, Joram cayó, Ocosías le continuó, pero ya ellos ya habían tenido una línea. Debemos tratar las buenas enseñanzas de nuestros padres continúen para darle ese seguimiento por el bien y que todo sea agradable a Dios. Vamos al versículo 11. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada. Y más adelante vamos a ver que este sacerdote Joiada es el encargado de llevar y enseñar las buenas nuevas a este rey, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. ¿Se dan cuenta? Aquí está la estrategia de Dios. Había dejado una persona, iba a cumplir el mandato de Dios. Una persona en la que iba a desarrollar toda una buena enseñanza. Y este es el sacerdote Joiada. Y más adelante podemos ver que esta señora Atalía pues tiene que entregar el reino y morir de una manera bien difícil, muy dura. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Cuánto tiempo fue Joás escondido en el templo? Cuando fue escondido tenía 1 año. Y pasaron 6 años que él estuvo escondido. En este tiempo, el templo no estuvo en uso. El templo, me imagino, hasta lo cerraron.
pero sí ocuparon aquellos lugares altos para hacer desorden y hacer sacrificios a esos dioses de los Baales, a la diosa de Acera y a otro tipo de dioses que ellos rendían culto. Aquí podemos entender, en resumen, que cada personaje de esta historia, de este capítulo 22, cada uno tuvo conforme a lo que había hecho. De esa forma fue obteniendo, como dice la palabra, como podemos ver, que lo que sembramos es lo que cosechamos. Cada personaje tuvo un final feliz y un final amargo, pero podemos entender de que Dios siempre tiene la última palabra. Podemos ver que Satanás siempre ha buscado la manera de cortar la línea genealógica. En el Antiguo Testamento, él quería cortar la línea de donde vendría el Mesías. Esa línea él la intentó desde que el pueblo estaba cautivo en Egipto. La muerte de todos los primogénitos. Ahí podemos ver que él intentó eliminar a todos los varones primogénitos del pueblo de Israel que habitaron en Egipto. Luego, el otro incidente que se dio es cuando Herodes manda a eliminar a todos los primogénitos varones que habían nacido en Belén. Aquí podemos entender de que Satanás nunca va a poder detener la obra o el plan de Dios. Y hasta la fecha, él trata de eliminarnos o cortarnos la línea genealógica de la palabra. Él trata de eliminar esta enseñanza. ¿Cómo? Apartándonos, distrayéndonos con otras cosas, con cosas que nos separan de esta palabra. No te digo que pasemos solo en la palabra de Dios, pero sí que hagamos un tiempo para mantener la relación en la palabra de Dios, porque aquí están los mejores ejemplos, y de esta forma tu fe y la mía van a estar cada día creciendo poco a poco, y no nos vamos a mover, porque sabemos que el Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Pero antes, a que inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a dar gracias por esta enseñanza de este día. Señor, te damos las gracias porque hemos aprendido un poco más de tu palabra y podemos saborear y aprender y poner en práctica estos ejemplos que tú nos dejas en cada capítulo, en cada versículo. Te suplicamos que nos ayudes, que nos guardes y que nos guíes. Y para los que no conocen de Dios, te motivo a que este día hagas un trato con Él y le recibas de todo corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Perdóname, soy pecador y quiero abrirte las puertas de mi corazón. Y quiero que mores y te desarrolles en mi vida. Y te pido que me ayudes a no apartarme de tu palabra, a permanecer siempre conectado con tu palabra. Porque un día quiero estar contigo y conocerte día a día. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si tú hiciste esta oración, te motivo a que sigas conectado
a la palabra de Dios.